en el mes de mayo leí 15 libros. No creía que iba a leer tantos, la verdad, pero al final pues se juntaron ciertas cosas y terminé leyendo 15 libros, que es un montón. Entonces pues vamos a ir poco a poco, uno por uno. Como siempre, lecturas bastante variadas. Y pues como siempre me gustaría que si tienen algo que comentar, que opinar para tener una charla ahí muy amena de los libros, pues que me lo dejen abajo en los comentarios. Si ven esto diferente es porque lo estamos haciendo en directo como todos los wrap-ups, y pues, si quieren pasarse para la próxima a discutir en el chat, pues suscríbanse al canal, así no se lo pierden más adelante. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. El primer libro que les voy a estar hablando, que es Kong Yiji y otros cuentos, del escritor chino Lu Xun. Lu Xun es un personaje muy importante dentro de la literatura asiática y específicamente china. Él es considerado como el padre de la nueva narrativa o de la narrativa moderna china, lo cual son palabras muy grandes. También es considerado por, si no estoy mal, Kensaburo Oe, el premio Nobel japonés de los grandes escritores asiáticos. Es considerado por él como el mejor escritor asiático del siglo XX, cosa que son palabras muy mayores. Al momento de separarse de la narrativa tradicional china, pues no lo hace simplemente así, sino por directamente un intento de despegarse de la tradición. Esto lo hace no solo en el estilo literario, sino también lo hace en pues directamente los temas en los que todos los cuentos de este libro, o básicamente todos, giran alrededor de ir en contra de la tradición confucionista y budista de China, pues las tradiciones más como más establecidas, digámoslo así. Entonces en eso más o menos se mueve este libro, ¿verdad? ¿Qué cuentos fueron los que más me gustaron? Pues primero que nada, Diario de un Loco. Ese cuento me gustó muchísimo. Segundo, el que le da nombre a este cuento, Kong Yiji, a este libro, Kong Yiji, que también me gustó. Y el último es El Solitario, que honestamente no les podría decir de qué trata porque no recuerdo. ¿Por qué no recuerdo? Y es básicamente que muchos cuentos no se quedaron conmigo, no me pegaron, no me parecieron, no me sorprendieron. ¿Por qué? ¿Por qué me pareció o por qué no me llegaron estos cuentos? ¿Porque son malos? No creo que sea porque sean malos, sino yo considero que es porque me faltó bagaje cultural para adentrarme a este libro y ustedes no cometan el mismo error que yo cometí. ¿Por qué? Primero que nada, como digo, Lu Xun es considerado el padre de la narrativa moderna china. ¿Qué pasa? Pues no conocemos cómo era la narrativa tradicional china, como yo no conocía o como yo no conozco. Pues se pierde mucho el valor que tiene Lu Xun al momento de confrontarlo y transgredir esa tradición. ¿Qué pasa también? Si uno no tiene el contexto de la tradición cultural china, del confucianismo, del budismo y todo esto más, pues no va a captar qué está criticando el autor. Eso fue mi experiencia leyendo Kong Yiji y otros cuentos. Como digo, muy interesante, con cuentos que me gustaron bastante, como Diario de un Loco, Kong Yiji y El Solitario, pero me faltó bagaje cultural. Entonces pues sí, ese es mi consejo para las personas que quieran adentrarse a la literatura china. Buscan literatura china y este les va a parecer como uno de los grandes, porque obviamente es uno de los grandes, pero no traten de leer este porque es muy complejo. Ese fue el primer libro que leí. El segundo me hace muy feliz, del que les voy a estar hablando, es Heartstoppers de Alice Oseman. Finalmente logré empezar Heartstoppers, que pues sí, es solo el primer tomo, entonces no voy a poder decirles mucho porque obviamente es el primer tomo, entonces va a haber como
Es solo presentación de los personajes, las primeras relaciones, cómo se van como aproximando uno a otro. Son como las bases para la historia, ¿verdad? Este es el primer tomo de una serie que, si no estoy mal, ahorita van anunciados 6, ¿verdad? Solo se han publicado 4, si no estoy mal, pero ya están como anunciados que van a haber otros 2. Entonces, pues obviamente el primero no va a tener muchísimo. Pero bueno, ¿qué me pareció Heartstoppers? Bellísimo, o sea, ¿quién no se ha dicho de Heartstoppers de manera positiva? Es una cosa súper tierna, por cierto, por si no saben, Heartstoppers es una novela gráfica, no una novela como tal, no narrativa, sino que es una novela gráfica. Y es una maravilla. La historia me está gustando muchísimo, quiero continuarla y me parece súper tierna como pues es la relación entre Nick y Charlie. Pues quiero ver cómo se va desarrollando, cómo se entran los dramas, cómo se problematiza, cómo se resuelve. Y pues así de simple, pero como no hay mucho que decir, es el primer tomo. Por lo que pues sí, ese fue. Luego el siguiente libro que terminé es uno muy peculiar, que es Escorpión y Félix, de nada más y nada menos que Karl Marx. Este libro lo tuve que leer, y lo digo así como tuve que, porque no sabía que Marx, obviamente Marx, todos sabemos quién es Marx, no sabía que él tuvo una época de narrador de ficción. Es decir, todos estamos relacionados o todos sabemos que su trabajo fue de no ficción, de política, de economía, de filosofía. Pero yo no sabía que tuvo una etapa de narrador de ficción. Entonces cuando lo vi fue así como, oh Dios, quiero ver esto. Quiero saber cómo era, si realmente se podría decir que era bueno o si era absolutamente terrible, y qué bien que se dedicó a escribir ensayo, porque en ficción se hubiera muerto. Entonces decidí leerlo. Esta es otra lectura muy cortita, un poquito más de contexto. ¿Qué pasa? La novela está incompleta, así como muy incompleta. Tanto así que no les podría dar una sinopsis. O sea, no puedo llegar a tanto porque no se puede hilar una trama a partir de lo que queda. Y la cuestión es, pues obviamente lo leí con la intención de decir cómo hubiera sido un Marx narrador de ficción. Y yo personalmente, llámenme loco, a mí personalmente me pareció que no se podía condenar a Marx, porque realmente veo genio en lo que sea que nos queda de Escorpión y Félix. Es decir, obviamente, como digo, es difícil juzgar, pero considero que hay como pequeños gérmenes de cosas muy interesantes que hubieran podido hacer a Marx un narrador de hecho bastante bueno. O sea, no solo tiene literariedad, que sí tiene, sino también Marx, a pesar de que haya sido tan joven cuando lo escribió, ya tiene nociones muy profundas o no sé si muy profundas, pero nociones de la filosofía, ¿verdad? Desde aquí ya tenemos estas pequeñas muestras de pues su pasión, ¿verdad? La filosofía. Y ya habla y ya llega incluso a criticar ciertos filósofos establecidos de la época. Yo personalmente creería que esta novela realmente pudo haber sido muy interesante, pudo haber sido muy buena también. Pues mucho puedo hablar de que el germen y no sé qué, y podría decir incluso que si Marx se hubiera quedado como narrador de ficción hubiera podido llegar a ser de los grandes, ganar un Nobel y lo que sea, pero al final de cuentas da igual. Más que ser mala, simplemente no es. Y esa es como toda mi como impresión de Escorpión y Félix de Karl Marx. Pasemos a otro libro, que ese libro es nada más y nada menos que Algo que le pasa a otras personas, de la escritora guatemalteca Adelaide Laucota. Es una serie de cuentos que, pues como digo,
o como dice el título, no yo, pues se refiere a cosas que le pasan a otras personas, cosas comunes que le pasan a gente común, sin nada mágico, sin nada asombroso, sin nada fuera de lo común, sino gente común viviendo una vida común, y pues de eso es de lo que habla este libro. ¿Hay algún cuento que me guste más que otros? Pues creo que sí, pero honestamente ya no recuerdo casi ninguno. Entonces eso creo que significa que no especialmente. Es cierto que todo el ambiente, toda la como estética de los cuentos, toda la dinámica de los cuentos me gustó. El problema es que todos los cuentos son muy similares y no termina uno como encajando con uno en específico, no terminan resaltando, sino que quedan todos como muy promedio. Sí es cierto que Adelaide Laucota tiene la maravilla de ser guatemalteca. Con eso me refiero a que en Guatemala, por alguna razón, hay un estilo narrativo como muy característico de los escritores guatemaltecos, que yo tengo la dicha magnífica de que me encanta esa forma de escribir. Entonces, pues, el libro de un escritor guatemalteco que consigo, pues libro que tal vez no ame, pero sí disfruto leyendo por su estilo, aunque tal vez el fondo no sea del todo interesante. Pero bueno, una quejita, digamos, más que tengo con este libro es que trata de ser muy local y muy global al mismo tiempo. Entonces nos tiene en este punto intermedio que no sé si le va muy bien a este libro. Pero bueno, en general el libro me gustó. Lo disfruté. Otra vez es un libro ultra breve que pues lo leí en una sentada, por lo que pues tampoco tengo muchas quejas. Me sorprende que haya ganado el premio centroamericano 15 de septiembre, tal vez un poquito, pero no lo voy a cuestionar. Leí también El nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿De qué trata este libro? Pues básicamente es como una novela histórica thriller, digámoslo así, que pues se podría decir que esta es mi contribución a la iniciativa de Mayo Histórico, que lo bueno de leer tanto, tan variado, es que inconscientemente uno aporta a estas iniciativas. Pero bueno, es, como digo, una novela como policíaca en la época medieval, que es como dice en la contraportada. ¿Qué temas trata esta novela? Pues lo más interesante que a mí me pareció es que todo tiene una connotación como muy filosófica, ya sea en cuanto a epistemología, con cómo consigue el ser humano el conocimiento, que va desde lo mundano de cómo Guillermo conoció las cosas que nunca vio, a pues cosas un poco más amplias, al contexto teológico, pues que estamos rodeados de monjes y obviamente van a hablar de Dios, y así de simple. Y el otro lado está la parte hermenéutica, que la parte hermenéutica es de la parte de interpretación, cómo se interpretan los libros o los textos. Que es lo interesante, que hay un montón de luchas, de interpretaciones entre cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Lo principal es el monje, el sacerdote, el religioso debería hacer votos de pobreza. El interpretar si la Biblia dice que los monjes o la persona religiosa debería hacer voto de pobreza o no, tiene una implicación realmente muy fuerte. Porque obviamente, ¿quién tiene o quién tuvo durante toda la historia el mayor poder económico? La iglesia. Entonces, ahí empiezan a haber juegos muy muy interesantes a través de la interpretación de la Biblia, lo cual es muy interesante. Y hay otro tema del que no voy a hablar porque es más central a la trama, que también es muy curioso. Y eso es básicamente lo que va ahí, obviamente todo relacionado o todo entretejido con el drama o el misterio de los asesinatos de la abadía y el misterio de la biblioteca. ¿Qué me pareció este libro? Me gustó mucho, de hecho.
Tiene ciertas cosas que no son para mí, obviamente, pero en general puedo decir que me gustó bastante. El misterio está muy bien llevado. Eso fue probablemente lo que más me gustó del libro, como ir navegando los misterios y la biblioteca y los asesinatos y todo eso me pareció genial, es lo que más enganchado me tenía. ¿Qué problemas tengo con este libro? Primero que nada, hay algo que sí es cierto y es que pues obviamente son monjes. Entonces, o sea, son sacerdotes del siglo XIV-XV. Entonces, obviamente, a la mitad de las cosas que dicen son en latín. Y la otra mitad son en francés. Y la otra mitad son en italiano. Y la otra mitad son en... de donde diablo sea que sean. Entonces hay muchas cosas que no están en español y lastimosamente no están traducidas a un pie de página. Obviamente mataría un poco la ambientación si directamente lo tradujeran, pero un pie de página, por favor. Sino que en vez de eso tenemos hasta el final, y es en esta parte de aquí las traducciones. Otro problema menor con el libro es que todos los pinches personajes se llaman igual. O sea, todos los personajes tienen nombres tan similares que es genuinamente confuso. Y lo último es justamente por lo que tiendo a no leer libros largos, y es que hay unas descripciones muy detalladas de la abadía, que a mucha gente le va a gustar. Y pues como digo, eso no nubla mi juicio de decir que es una mala novela, solo que no es para mí. Es algo muy personal mío. Si a ustedes les gusta, pues les va a encantar la novela probablemente, pero a mí me parece muy tedioso y no sé, por eso es que no tiendo a leer novelas tan largas. Pero bueno, no me arrepiento, el libro me gustó muchísimo. Pero bueno, eso fue El nombre de la rosa de Umberto Eco. Nos toca uno muy bonito, que es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Este lo escuché en audiolibro. No tengo que explicarles de qué trata este libro porque todos lo sabemos. Las adaptaciones de Disney son bastante fieles. Primero que nada, interpretación. Es que es una novela que habla puramente del coming of age, una historia de crecimiento en sus múltiples aspectos, ¿verdad? Obviamente habla mucho, se dice mucho, o se ve muy reflejado en todo esto de cómo cambia el cuerpo de Alicia dependiendo si come el panecillo, si bebe no sé qué, si no sé cuánto, que pues puede significar puramente la incomodidad en el cuerpo que tenemos cuando somos adolescentes, ¿verdad? Y pues todo este ambiente de locura y de absurdo pues puede simplemente significar cómo un niño ve el mundo de los adultos. Siendo honestos, el mundo de los adultos para un niño es bastante absurdo. ¿Qué me pareció la novela como tal? Pues obviamente me gustó mucho. Ya saben que yo pues todo lo que es absurdo lo disfruto mucho porque me gusta como verme descolocado. Aunque no entienda nada, aunque se me pase el punto de la historia por encima de la cabeza y yo me veo descolocado, pues me gusta. Y pues sí, ahí está, me gustó mucho. ¿Qué más decir? Pues no hay mucho que decir, honestamente me gustó y ya está. Al terminar El nombre de la rosa, pasé a leer mi lectura de África del mes, que es Época de migración al norte, del escritor sudanés Tayeb Salih. Obviamente, como dice el título, tiene mucho que ver con la migración. Entonces, pues al muy típico estilo de la literatura africana, pues está todo este tono de melancolía, de todo lo que se perdió, de los valores como africanos culturales, así como propios de la cultura africana, por culpa de la colonia del hombre blanco. Y pues en todo esto se ve como pues está este tono melancólico frente a las máquinas que hay ahora haciendo el trabajo que hacían los hombres y este tipo de cosas. Lo interesante del personaje narrador es que está como en el punto medio en el de sentirse melancólico por lo que se perdió propio de su gente, pero al mismo tiempo vive o vivió en un mundo diferente en Inglaterra, en la que muchas cosas ya las da por sentado más en el ambiente cultural, ¿verdad? Entonces está
con una mente progresista, digamos, pero melancólico del pasado de su gente. Entonces está en un punto como muy interesante de leer. ¿Qué me pareció este libro? Pues en general tengo que decir que no es de los libros africanos que más me haya gustado. Sí es cierto que no tengo tantísimo bagaje cultural en la literatura africana. Me parece un poco contradictorio la posición que toma el narrador. Entonces ese desapego del narrador a lo político deja un punto como un poco extraño, en el que no es malo, pero al mismo tiempo se escucha que algo está pasando, pero al mismo tiempo no se le da importancia, y es un poco raro. Y como digo, también llega a ser un poco raro este punto intermedio en el que está el narrador, en el que extraña lo viejo, lo tradicional de Sudán, pero al mismo tiempo ya tiene la mentalidad de haber vivido en Inglaterra. Entonces está en un punto un poco extraño. Pero bueno, aún así lo disfruté bastante. El siguiente libro del que les voy a estar hablando es este de aquí, que es Pequeña historia de viajes, amores e italianos, del escritor guatemalteco. Este ya es el segundo escritor guatemalteco que voy a mencionar en este wrap-up, Dante Liano. Y eso obviamente es la principal inspiración para este libro, ¿verdad? Es hablar sobre los migrantes italianos por su familia y que él es descendiente de migrantes italianos. ¿Qué tiene de positivo este libro? Pues que Dante Liano es un escritor guatemalteco. Como digo, realmente la trama y los personajes son muy bonitos, o sea, son muy reales, uno realmente se siente bien con ellos, uno disfruta con ellos. Todo esto es una historia muy positiva, muy feliz, de éxito, en la que pues a uno se le calienta el corazoncito, porque realmente pues tiene ahí sus cosas. Tal vez no empatice a nivel profundo con los personajes, pero sí llega a empatizar al menos un poquito y disfruta de sus victorias, que es la otra razón que no les quise decir antes de que no haya terminado de empatizar con el libro. No podía evitar atrás como un susurro en mi mente cada vez que leía que todas estas personas estaban superando sus cosas a costa de el futuro de la población nativa de Guatemala. Eso fue mi principal problema y lucha con este libro, que como digo es muy bueno, pero tenía ahí algo. Y ya, vamos a pasar a una lectura que fue un poco una decepción, y es el libro de En busca del elefante, de la escritora coreana Kyung Ran-jo. Es una serie de relatos, como digo, todos girando en torno al tema de la soledad, de la tristeza y esto. ¿Qué pasa? A mí personalmente, y esto ya lo mencioné en el libro del último en el video que hice del último libro, que el book tag, el libro no me gustó. ¿Por qué? Porque no, al menos este no me parecía que estaba muy bien traducido, primero que nada, lo cual es muy extraño porque dice muy claramente que fue una traducción avalada por el Instituto de Traducción Literaria Coreana. También es muy extraño como la forma en la que está armado, se diría diagramado en el libro en digital, que entonces no está como bien dividido, entonces los párrafos están como todos juntos, entonces uno no ve cuando está en como la trama principal o la trama secundaria, que hay mucho juego temporal en estos cuentos, entonces uno se pierde y no sabe de qué diablos están hablando, no sabe de qué personajes están hablando, y así es todo un problema. ¿Qué pasa? Pues eso, honestamente ese es el principal problema, porque los libros, los cuentos en sí no son malos. A mí me parecieron muy interesantes. Como digo, todos tienen este tema de la soledad y no sé qué, y el abandono, que pues está cool. También tiene un tema de desamor, perder el amor y que la gente se va y todo esto, que pues está bastante bien. Hay ciertos momentos o ciertos cuentos que como entrelazan momentos de absurdo, que genuinamente es muy interesante. Igual como estos ambientes están muy bien, pero no logran del todo entrar porque no está muy bien editado.
También es cierto que, pues como dije al inicio, todos los cuentos tienen como tramas y subtramas y juego temporal en el que van saltando en la línea del tiempo. Que hay unas de esas subtramas que me parecieron inútiles, o sea, no tenían sentido dentro de la narración. No sentía yo que aportaran ni al sentido, ni a la estética, ni a la trama de lo que nos estaba contando Kyung Ran-yo. ¿Qué libros son los que más me gustaron? El que le da nombre al libro me gustó bastante, En busca del elefante, y Al mismo tiempo. Pero bueno, el siguiente libro que escuché es Del amor y otros demonios de Gabo, de Gabriel García Márquez. ¿Qué tiene este libro? Primero que nada, cosa muy buena es que obviamente Gabriel García Márquez es un artista de la palabra. Leer a Gabo es como ver una pintura muy bella. También podemos sacar del libro el tema obviamente del racismo y del orientalismo. Otro paralelo que encontré u otro libro similar a este que he leído es el de San Juana de Anabela Giraca. En Del amor y otros demonios pues entra también la cuestión simple y sencilla de cómo las personas históricamente han temido a lo que no conocen. Lo que no me pareció es que pues obviamente termina siendo o reduciéndose a una historia de amor. Todo lo que mencioné antes no tiene un papel tan central como el que le estoy dando. El principal problema es que la protagonista es una niña y el que le va a exorcizar no lo es. Entonces ese es el principal problema. Y aparte de eso, honestamente nada más. Es un gozo escuchar las descripciones de Gabriel García Márquez y la poesía de Gabriel García Márquez, pero aparte de eso pues es una historia de amor pedófila que pues bueno, ahí está. Y vamos a pasar a un libro del que ya les hice un video pero que me encantó y me gustó muchísimo, y es La guerra de los mundos de H.G. Wells. Lo que más me gustó es básicamente eso, cómo trata el protagonista la vida, o sea, usa este evento de los aliens y esta invasión no solo para sentirse mal por su vida y por el momento que le tocó vivir, sino para reflexionar y llevarlo a casa, ¿verdad? Decir, ¿y qué pasa si esos aliens están actuando como nosotros actuamos con la naturaleza? Y pues sí, no voy a hablar muchísimo más de este libro porque como digo, mucho lo abordo en el video, en el otro video que hice. Los temas que trata, la interpretación que tiene y todo ese tipo de cosas que me gustó realmente mucho. El penúltimo libro de ficción que les voy a estar hablando es Ladrona de medianoche de la escritora jamaiquina Nola Hopkinson. Su obra es básicamente ficción especulativa caribeña. ¿Qué tiene esta novela? Primero que nada, tengan mucho cuidado al leer esta novela porque es muy dura, porque hay mucho abuso sexual y principalmente abuso sexual pedófilo e incestuoso. Entonces tengan mucho cuidado porque es muy duro de leer genuinamente. Entonces básicamente a eso va la historia. ¿Qué me pareció de bueno este libro? Pues primero que nada, lo que me maravilló fue el mundo que construye Nola Hopkinson, que como digo está muy enraizado en el folclore caribeño, y el folclore caribeño que es también muy curioso en sí, porque pues obviamente tiene digamos el sustrato de los nativos caribeños, de ahí obviamente tiene todo un influjo del folclore africano, con los esclavos que se llevan de África y traen a Latinoamérica y el Caribe, que obviamente fue como casi que centro de exportación. Entonces ahí se unen dos, y de ahí se une el remanso colonial de Francia y de Inglaterra. Entonces tenemos una mezcla de culturas, Estados Unidos ya quisieras, en el que tenemos folclore nativo caribeño, folclore africano, folclore francés, folclore inglés. Obviamente estos últimos dos no aportan mucho en cuanto a folclore,
más en cuanto a lingüísticamente, en cuanto a palabras, construye un mundo maravilloso. Y obviamente ver a Tantan y crecer con Tantan es maravilloso. Uno llega a querer muchísimo a esta niña que llegó secuestrada por su padre a un mundo bárbaro donde todos los habitantes son criminales, son asesinos, son todo esto. Y ver cómo esta niña encuentra amistad, como esta niña que es como un sol andante, pues aparentemente cambia a todas las personas, todos los criminales que la rodean en personas amables. Es simplemente una maravilla. Y cómo esta ilusión infantil de la reina ladrona, cómo obsesionarse con ella de niña, pues la lleva a crecer y volverse la reina, la ladrona de medianoche. ¿Qué podríamos decir no me gustó tanto del libro? Pues no es mucho. Hay una parte dura que no creo mencionar muy a profundidad porque es un poquito de spoiler, pero que va relacionado con lo que dije del abuso sexual. Que no, o sea, no crean que es nada malo, o sea, no es como que Nola Hopkinson lo defienda o lo justifique o lo que sea, pero no sé, siento yo que me faltó un poquito más de contundencia en el mensaje, como digo, no porque Nola Hopkinson pareciera disculparlo, sino, no sé, se siente como, es algo tan desagradable que uno espera como condena absoluta. Pero no se encuentra completamente en este libro, obviamente por razones muy válidas y por razones que pasan en la vida real, y por lo que es muy duro como el proceso de como sanación en estos momentos de abuso sexual y de directamente ir a como juicios o cosas por el estilo. Son cosas que sí pasan en la vida real y que son duras puramente de estas situaciones que sí nos muestra en el libro, pero uno como espectador y que no lo ha vivido, al menos en mi caso, y espero que ustedes tampoco, uno espera algo más contundente, pero las víctimas hay veces que simplemente no pueden. Entonces, pues sí, eso fue Ladrona de Medianoche de Nola Hopkinson, y vamos a pasar al último libro. Finalmente me animé a leer a Isabel Allende, que narra este libro. El más puro estilo de Isabel Allende, es una historia sobre inmigrantes. El carro que manejaba Evelyn era el carro de sus patronos, no el de ella, que había sacado sin permiso, y el dramita es que en la parte de atrás llevaba un cadáver. Y ahí empieza toda una narración medio thriller de qué diablos es este cadáver y de dónde salió y por qué y todo esto, junto con pues la historia de estos tres personajes, ¿verdad? Richard, Lucía y Evelyn. ¿Qué me pareció este libro? Pues en parte me gustó, o sea, la narración me gustó bastante. Se toca de manera relativamente superficial todos los temas que acabamos de hablar, es decir, la vida política de Chile después de la Operación Cóndor. Se habla de Guatemala, la guerra civil y lo que siguió a la guerra civil, que son las maras, las pandillas. Y se habla de Richard, que pues su vida. Él no tiene un contexto histórico tan importante, es solo su vida. Se habla de esos temas que, como digo, los toca, no mucha profundidad, y a esto voy a llegar después, pero los toca. Habla también obviamente de la migración. Mi principal problema con el libro es que se queda en todo muy a medias, lo cual no lo veo malo teniendo en cuenta que Isabel Allende obviamente es una escritora más mainstream, es una escritora, como se diría, bestseller. Esto no lo digo de manera despreciándola o algo por el estilo, sino que se dirige a las masas, ¿verdad? Entonces, con las masas es bueno lo que hace porque, pues como digo, llama la atención de las cosas que pasaron en Chile, las cosas que pasaron en Guatemala, los problemas de la migración y todo esto, incluso profundizando más de lo que una persona promedio diría yo que sabe, pero mi problema es que no va más allá. Y como lo deja tan superficial, parece más anecdótico que real.
mi principal problema de este libro, y es con el drama, con el misterio este del cadáver en la cajuela, que, o sea, es una situación muy caricaturesca. Para mí rompió muchísimo esta historia y no me gustó la combinación. O sea, por separado pudieron haber sido interesantes, pero esta combinación de ahondar en los pasados de cada uno de los personajes para interrumpirlo y regresarnos a este presente caricaturesco de lidiar con este cadáver misterioso, simplemente rompió para mí la experiencia lectora e hizo que no realmente conectara con nada. Pues si toca todo esto, habla de todas las cosas malas, como si fuera una infografía en Instagram, una infografía que ponen los gobiernos para incentivar a que las personas no se vayan, que nos da todos los datos, nos dice que son malos, pero no se sienten reales porque nos pone a Evelyn, que de alguna forma magistral tuvo pues todas las facilidades para llegar a Estados Unidos sin ningún problema, ¿verdad? Ahí está. Y esos fueron todos los libros de los que les voy a estar hablando ahora. Muchas gracias por ver, como siempre, por participar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, aquí vamos a terminar por hoy y hasta la siguiente.